y vamos a empezar con el capítulo 1, con el 2 romano. 1.2 romano. Dice, la revelación, el tiempo y los milagros. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Fíjense bien, esto es lo que es una revelación. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo decir, sentí como que me revelaron algo de información y lo sentí tan real que a veces que lo quiero transmitir y no sé, no encuentro cómo transmitirlo. Y a veces me toma hasta, no sé, a lo mejor una semana o más tiempo en digerirlo y en poder explicar qué es lo que recibí, ¿no? Entonces, digamos que los de arriba lo que hacen es crear una especie de metáfora para yo poder traducir todo eso y tratar de explicar algo de lo que yo recibí. ¿Por qué? Porque la sensación que yo recibí, eso no lo puedo transmitir. Te pudiera transmitir algo que se acerca a eso, pero nunca te pudiera pasar, o sea, no te pudiera dar eso directamente. ¿Sí me explico cómo? Luego dice, la proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. Un auténtico acercamiento a los demás. No nada más de que te acercas ahí en persona, sino que tienes ese acercamiento amoroso, ¿no? La revelación te une directamente a Dios. En este caso, un milagro te une a tus semejantes y la revelación te une a Dios, ¿sale? Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. Esto yo creo que está fácil de entender, ¿no? La conciencia es... Espérame, perdón, me quedé en el número 1. Es que ahí me quedé y luego me distraje un poco, pero a ver, la revelación produce una suspensión completa. ¿Qué significa suspensión completa? Espérate, una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. O sea, termínalo. Sí, perdón. Sí. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, lo cual entraña la sensación extremadamente personal de creación. ¿Eso es lo que sientes tú? Es que no sé cómo decir lo que se siente. Mira, te lo voy a poner así como, ¿qué es lo que siento? De repente estoy leyendo o estoy haciendo algo y de repente siento como que hay una suspensión de tiempo, entre comillas, suspensión de tiempo, porque pareciera como que todo se detiene y estás en otro lado, pero tampoco hay tiempo, o sea, no lo sientes como tiempo y simple y sencillamente es como que esto es así. Imagínate que tú tienes una computadora que no tiene Excel y lógicamente, pues, no tiene nada de relación con Excel la computadora y la computadora no te va a entender nada de lo que le estés tratando de meter porque tú estás hablando de Excel y la computadora no sabe nada de ese programa. Entonces, cuando metes el Excel, de inmediato te sale absolutamente todo lo que tiene que ver con Excel y la computadora entiende ahora sí de lo que le estás hablando, ¿sí? Entonces, de cuenta que cuando a mí me pasa de que de repente me dan una información que va más allá de lo que se lee en un libro, eso de cuenta como que me instalaron un programa y en un 2x3 de repente yo ya entendí muchas cosas que antes de eso no sabía, no conocía, no había escuchado, no nada. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, haz de cuenta que es como que te dice, es una suspensión, aunque, dice completa, aunque temporal, porque dura un ratito,
de la duda y el miedo, porque te cuenta que no hay dudas, estás totalmente en ese conocimiento de que sabes que eso es verdad, eso es real, eso está allí, y que aunque tus sentidos físicos no lo pueden percibir, tú sabes que es real y que existe. ¿Sí me explico, no? Y entonces es como que ahora ya conozco el programa, ya lo tengo dentro y ya sé cómo manejarlo. ¿Sí? Más o menos me explico cómo, ¿no? Pero hazte cuenta, a mí en lo personal me ha tocado en ciertos temas, o sea, hazte cuenta como si fueran, imagínate las lucecitas de un pino, ¿no? De Navidad, en donde de repente se prende una por aquí, se prende otra por acá, se prende otra por allá, y poco a poco se van como un rompecabezas que haces las partes de un espacio por aquí y luego haces otro por acá y luego resulta que encajaban, más adelante resulta que iban juntas esas piezas y ya se va viendo más todo lo que va formando. Entonces es como que yo también siento así como que se prenden ciertas lucecitas y resulta que luego todas ellas van formando una especie de mosaico. ¿Sí me explico cómo, no? Bueno, luego le sigues. Ya, hasta ahí, esa es la parte en la que me quedé atorada. Gracias. Ok, entonces le continúo acá donde yo... Bueno, ya nada más si quieres esto que dijimos, dice... la revelación te une directamente a Dios y los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira, o sea, no inspira esa acción. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Esto es bien interesante porque cuando nosotros creemos en algo, tus acciones concuerdan con esa creencia. ¿Sí me explico? Entonces, esto es importante porque más adelantito va a estarte hablando acerca de tus creencias con tus acciones. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Es lo que yo te digo, que cuando a mí me llega algo así, no lo puedo explicar, no lo puedo transmitir, pero con el paso de varios días, lo que hacen es como que transforman eso en una especie de metáfora, para que se pueda hacer como una especie de ejemplo de lo que yo recibí, mas no te puedo pasar exactamente cómo lo recibí porque eso es intensamente personal, o sea, no se puede transmitir, ¿sí? Luego dice, de ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil, ¿ok? Entonces, decir, por ejemplo, cuando yo estoy pasando un mensaje, pues estoy pasando un mensaje totalmente claro, así de manera que todo el mundo lo pueda entender. Pero cuando es una revelación es muy difícil explicar eso, no concuerda porque es algo espiritual y lo espiritual no tiene forma. Entonces no sabes cómo traducirlo a algo en donde nada más te puedes comunicar por medio de formas. ¿Sí me explico? Pero entonces la revelación es como entender algo que no entendías, pero acá adentro. Pero a nivel espiritual. Sí. Es a nivel espiritual, es como constelar. ¿Tú sabes lo que es constelar? Algo así, pero, o sea, nunca me he hecho una, pero es que va más allá de lo que existe en este plano. Es más allá de que lo que tú eres espiritualmente con Dios, o sea, lo que tú eres y lo que eres con Dios. A eso me refería, o sea, no es la constelación en sí, sino lo que se sana, o sea, es lo que se alcanza a revelar y tú sanas, o pasas, no sé. Bueno, lo que pasa es de que lo que tú recibes en una revelación no es algo acerca de lo que tú estás viviendo aquí, es más acerca de lo que tú eres y de lo que eres en relación con Dios y con tus semejantes. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tú digas, voy a sanar algo en mi mente, es algo de alguna situación que tú tienes, que todo lo de afuera pues está adentro,
pero no se refiere a lo que tú estás viviendo o lo que traes dentro, sino quién eres y cuál es tu relación con Dios, o sea, quién eres en relación con Dios. ¿Sí más me explico, no? Que es más abstracto que lo que tú estás viviendo aquí, que es más concreto lo de aquí. Sí, más o menos, ¿no? Luego dice, la revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles los milagros debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable, que no, o sea, no se puede explicar, porque es una experiencia de amor inefable. ¿Ok? La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, o sea, la reverencia no es una reacción apropiada hacia los milagros. Dice, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Entonces, aquí lo que te está tratando de decir es, la reverencia, digamos que está reservada, como dice ahí, se debe reservar ante Dios, no ante los milagros, que es lo que a veces que la gente se quiere hacer reverencia ante algún suceso milagroso y te dicen, eso no aplica, una reverencia es solo para Dios. ¿Estamos? Dice, tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del Creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. ¿Sí está explicado bien hasta ahí? Eso no necesito meterle nada, ¿verdad? Dice, por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Y aquí me voy a detener ahora, ¿sí? Te está diciendo, en pocas palabras, que somos iguales a Jesús. Y que la reverencia se hace al Padre, no a Jesús. Y te sigue diciendo, un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que proceda de Dios. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. ¿Qué es lo que te está dando a entender de que dice yo no tengo nada más? O sea, él no tiene sombras, solamente tiene lo que Dios le dio. No hay oscuridad en él. ¿Sí? A ver, discúlpame, aquí es que se me hizo embrollo el cerebro. No importa, está bien. Y ya me dijeron... ¿Te congelaste? Pero, a ver, dice, la reverencia es solo para Dios, excelente, ¿verdad? Sí. Y luego dice, un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. ¿Sí? Sí. Ok, si hablamos de Jesús específicamente, estamos hablando de que Él es el hermano mayor. Sí. Y luego me vino a la mente, bueno, también se dice que Jesús es, el Padre es uno con el Hijo, ¿verdad? Y luego dije, pues nosotros somos el Hijo también. Sí. Entonces, en cada uno de nosotros hay una parte de Dios. Sí, somos uno. Y entonces la reverencia es para cada uno de nosotros, pero no para el que es igual a mí porque es igual a mí. La reverencia es para Dios. Todos los que están a mi alrededor son iguales a mí. Sí, pero dice,
Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros. Así es. O sea, la reverencia es hacia Dios Padre. Así es. Ok, sí. Y luego dice, otra vez, dice, los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor, en este caso vendría siendo Jesús, por así decirlo, merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. Yo busqué que era devoción y me encontré con que es fidelidad, por si ahí lo quieren poner en un ladito. Y luego dice, no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar, lo cual quiere decir que Él es ejemplo de a dónde nos estamos dirigiendo. No tengo nada que no proceda de Dios, solamente tiene luz. ¿Sí? Es que a veces como que cuando está en la redacción, como que de repente se vuelve a primera persona, ¿verdad? O sea, como que de repente está hablando de él, pero de repente está hablando de mí y así, ¿verdad? Es que a veces me deja, por ejemplo, esta parte, no hay nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros, Estiva, no hay nada respecto a mí que tú no puedas alcanzar. Sí, entonces ahí, ¿a quién se refiere con respecto a mí? O sea, Jesús, se da cuenta que Jesús está hablando y te dice, okay, no hay nada con respecto a mí, dice Jesús, que tú no puedas alcanzar, que tú, Flor, o cualquier persona no puedas alcanzar. Y dice otra vez, no tengo nada que no proceda de Dios. Está diciendo Jesús en este caso, yo no tengo nada que no proceda de Dios, solamente tengo luz, no tiene sombras en su mente. ¿Sí? Entonces ahí en el 9 dice, es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. Y dijimos que devoción es fidelidad. Sí, fidelidad, entonces sí, es amor incondicional, como quien dice. Entonces el amor que Jesús siente por mí es lo que hace que yo también sienta devoción por él. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Ya. Y luego dice... ¿En cuál está, mijita? En el capítulo 1, 2 Romano. ¿Y la página? 8. Cris. ¿Sí? Nada más para lo de devoción, digo, añadiéndole un poquito a lo que estabas comentando, también encontré que es sentimiento de profundo respeto y admiración, sí, inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, causa, etcétera. Ajá. Entonces también es eso, o sea, como un profundo respeto y admiración, inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos. Sí, entonces imagínate que te está diciendo, es solo mi devoción por ti, o sea, lo que Jesús siente por nosotros, que nosotros también lo sentimos por Él. ¿Estamos? Sí. Luego dice... Dime el número, hijita, por favor. Estamos de cuenta, antes del numerito 4, mamá, 2 renglones arriba, dice, en el número 12. Sí. Viene siendo el 1.12. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí tenemos sombras, que todavía tenemos pensamientos negativos, errados, premisas falsas. ¿Sí? Entonces dice, la diferencia entre nosotros estriba en que yo no tengo nada más. Yo nada más tengo luz en mi mente y tú tienes luz y tienes oscuridad. Tú tienes miedos, yo no tengo miedos. ¿Sí? Sí. Y luego dice, esto me... En el 11 dice, no tengo nada que no proceda de Dios. Ajá. Entonces, la diferencia está en que Él solamente tiene cosas procedentes de Dios y nosotros tenemos otras cosas. Sí, también tenemos otras cosas que vienen desde el miedo, que es del ego. ¿Ok? Y luego dice,
La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente o bien oculto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que nuestro estado está en nosotros, pero está oculto. ¿Sí me explico cómo? Luego dice, bueno, esto último, esto me coloca en un estado que en ti solo está latente. Es como si nosotros estuviéramos cubiertos por velos grises o negros, ¿sí? Y no nos dejan ver nuestra verdadera identidad como la luz, como hijos de Dios, ¿ok? Luego el número 4, nadie viene al Padre sino por mí, no significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. ¿Estamos? Entonces, esto es de cuenta que te están diciendo, dice, no significa que yo esté en modo alguno separado de ti, o que sea diferente. No hay diferencia. Dice, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. ¿Qué quiere decir? Que ahorita en el tiempo es en donde nosotros vemos una diferencia, pero dice, pero realmente eso no existe, el tiempo no existe. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que en un horizontal. Dice, tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. Es como una escalerita. ¿Estamos? En el proceso de ascensión yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor por un lado y el otro por ser un hijo de Dios. Es como si Jesús estuviera aquí en el medio, o llamémosle Cristo, está aquí en el medio, aquí arriba está el Padre y nosotros estamos hasta abajo. Entonces es como si Él nos estuviera dando la mano para llegar hasta arriba. ¿Sale? Luego dice, la devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. ¿Qué dijimos que es la filiación, Cris? La filiación es, haz de cuenta, como si tú estuvieras incluyendo a todas las creaciones de Dios, toda la energía, todos los pensamientos de Dios. ¿Sí? Ok. Hay un poema que teníamos, bueno, al menos cuando yo estaba pequeña, que se llamaba Amor Filial. No sé si lo escuchaste. No, lo que pasa es de que hay muchas veces que nosotros estamos relacionando las palabras que escuchamos en la iglesia con esto, y entonces te saca de onda porque dices tú, a ver, para empezar la palabra milagro, no tiene nada que ver como lo manejan en la iglesia a como lo maneja el libro de Curso en Milagros. Entonces empezamos a ver muchos términos que los quieres tratar de encajar en tu sistema de pensamientos y te dicen, suelta todo eso, suéltalo, porque no tiene nada que ver con lo que realmente es. ¿Sí me explico? Y mientras nosotros estemos queriendo ajustar mi sistema de pensamiento a esto, no encaja. Tienes que soltar. Venir como, Sí. vengo como open mind, o sea, tratando de soltar las viejas creencias y venir con una mente abierta, una taza vacía, a echarle cosas nuevas y a tener otro significado de lo que estoy aprendiendo. Sí, más o menos me explico cómo, ¿no?
Sí. ¿Le sigo? Bueno, yo voy a Sí, opinar. gracias. a ver, mamá. El amor filial es para todos los familiares, empezando por los padres, los hermanos, Pero, los abuelos. no, mamá, pero no. Esos términos son católicos. Esos términos vienen de la iglesia. Ah, Entonces, filiación, tómenlo más como todos los pensamientos que vienen del Padre, que todos tienen vida. ¿Sí me explico? y yo pensaba, ¿se oye? Sí. Yo tenía el concepto de pensar que el amor filial es el que se lleva entre los hijos, los hermanos, los padres, los abuelos, nada más. No. Esto tiene que ser a todos porque realmente todos somos hijos del Padre. ¿Estamos? Ok. Bueno, seguimos. ¿Dónde me quedé? Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. Ok, el Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior. La comunicación superior estamos hablando de Dios y la inferior estamos hablando del hombre. Ok, mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. Es como si Él fuera el conductor. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito a la percepción horizontal, de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. Esto se los voy a traducir entre comillas más o menos así. Cuando yo estoy obrando un milagro con mi hermano, eso me catapulta a mí y a mi hermano mucho más adelante de lo que yo hubiera avanzado si no lo trabajo con mi hermano. O sea que si nada más quiero avanzar yo, sin agarrarme de mi hermano y estar obrando esos cambios con mi hermano. O sea, cambios aquí, ¿sí? Entonces, hazte cuenta que nosotros vemos, por ejemplo, que es un ejemplo. No quiere decir que esté mal, ni que esté bien, ni nada. Es solamente un ejemplo. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay algunas religiones o algunas, no sé, sectas o cosas así, qué sé yo, no sé, que su interés por avanzar es muy grande y ya sea que hacen meditaciones, hacen ayunos, hacen yoga, hacen esto, hacen lo otro, hacen aquello, si me explico, pero nunca hacen por ver la santidad de su hermano. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, yo estuve en yoga y en yoga no me enseñaban a ver la santidad de mi hermano. Haces muchas posiciones y te dicen cosas lindas, pero nunca te enseñan a practicar ver la santidad y la perfección en tus semejantes. Entonces, tú sí que avanzas. Yo no voy a decir que no vas a avanzar, pero lo que te está diciendo aquí es que cuando tú haces tu trabajo de espiritual, por así decirlo, agarrándote con tu hermano, a ti te catapultan en el tiempo. Avanzas mucho más rápido cuando tú
te abrazas a tu hermano para avanzar con él. ¿Sí me explico? Entonces, te dice, esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Otra vez, el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. ¿Estamos? ¿Sí más o menos se entendió? Entonces, lo que sí, dime. Perdón, Cris, ¿a qué se refiere con eso último de la secuencia temporal más amplia? Vamos a ver, dice, el milagro acorta el tiempo al producir su colapso. Otra vez, el milagro acorta el tiempo al producir su colapso. Imagínate que haces esto. Sí. ¿Sí? Lo acortó. ¿Sí me explico cómo? Agarras un papel, lo acortas. Eso te cuenta lo que está haciendo el milagro. Acorta el tiempo al producir su colapso. Sí. Eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. O sea, de cuenta que... ¿quién tiene la...? No sé, es que no sé quién tiene abierto el micrófono, que se oye mucho. Ya, yo creo que ya. Ya, ¿verdad? Ya. Dentro de la secuencia... Imagínate que hace eso dentro de la secuencia temporal más amplia. Estás hablando, imagínate de aquí a toda tu vida. Esa lo hace dentro de la secuencia temporal más amplia. Entonces, haz de cuenta que tu vida, supongamos que es de aquí a aquí, ¿sí? Y dentro de esto, ¡pum!, lo acortó. Dentro de esto, ¡pum!, dentro de esto, ¡pum!, ¿sí? Entonces, es como que en vez de llevarte tanto tiempo para avanzar en tu camino, tú estás haciendo colapsos de tiempo y te catapultas, por así decirlo. Aún sin tener que haber vivido todo eso, es como pues una ventaja, ¿no? Entonces estás hablando que lo que tú hubieras hecho en mucho tiempo se está acortando, y con cada persona que tú lo estás haciendo, estás abreviando ese tiempo que te hubiera llevado muchos años. ¿Sería como tomar un atajo? Es como si fuera un atajo, más o menos. Pero utilizado, aquí habla de la secuencia temporal más amplia, pero volviendo a la temporalidad de este plan. Exacto. O sea, porque en el otro no hay temporalidad, ¿verdad? Exactamente, como dicen aquí, y el tiempo no existe realmente. Okay. Va, muy bien. Gracias. Ahí en el ejemplo que diste, ¿verdad? O sea, si extiendes el papelito, tienes una secuencia temporal amplia. Sí. Y la corta. Sí. Y esta sería la secuencia temporal más amplia y la parte que lo acorta. O bien, imagínate que tienes un papel desde aquí hasta acá, o sea, que te incluye toda la pantalla, y dentro de ese, aquí tienes uno, por acá tienes otro, por acá tienes otro. Entonces, esa sería la secuencia temporal más amplia, porque aquí tienes uno y otro, así. Sí. Pero, y eso es interno, porque los milagros se obran en uno mismo, sí, ¿verdad? Sí, digo, también beneficias al otro, ¿verdad? Pero lógicamente
lógicamente, pues eso es interno. Cristi, Mándeme. ¿ahí me oyes? Sí. Entonces, cuando se acorta el tiempo es cuando ya puedes ir a la presencia de Dios. No lo llamaría así. No lo llamaría así. Estamos hablando de que estos cortes o estos colapsos de tiempo es cuando tú, digamos que tienes, por ejemplo, tengo 100 cosas mentales que arreglar, ¿sí? Y entonces, con uno de estos, es como si te dijeran, avancé, no sé, 4 o 5 en una semana, por así decirlo, lo que me hubiera llevado 10 años en esas personas, ¿sí me explico? Es como una sola persona que tú vas haciendo el cambio, que tú vas haciendo el milagro de verla en la perfección y en la santidad. Esa es de cuenta como si tú hubieras trabajado con 10 personas, pero en un solo trabajo, por así decirlo, y en vez de que te hubieras llevado, no sé, 10 años, te está llevando una semana. Pero esto no quiere decir que entre más sanes con tus hermanos es porque ya te vas a ir más rápido de Dios o estás más cerca de Dios. No, siempre estás en Dios. Nunca estás separado de Dios. No hay ninguna separación. No es... yo pensaba que era, haz de cuenta que ya te tocaba la muerte y ya estabas en la presencia de Dios. No, así no. Realmente siempre estamos en la presencia de Dios. Lo que no estamos es estar conscientes de que estamos en la presencia de Dios. Muy bien. ¿Sí? Entonces digamos que esto te está quitando velos para que te hagas más consciente de que Dios está en todo lo que veo. Estoy siempre en la presencia de Dios y dentro de mí Dios y yo somos uno. Entonces lo que me está haciendo es hacerme más consciente de quién soy yo, de quién son mis hermanos y de la relación que yo tengo con el Padre. O sea, sé a qué vine a este mundo. ¿Sí? A ayudar. No, vienes a reconocer quién eres y quiénes son los demás y tu relación con el Padre. Muy bien. Muy ¿Ok? bien. Cuando tú, entre comillas, ayudas a otro, pues eso no quiere decir, si tú no lo estás reconociendo como el Cristo, sí, no quiere decir que tú estás avanzando. El ayudar a otro es cuando tú lo reconoces como el Hijo de Dios, reconoces su perfección, reconoces su santidad, y entonces ahí sí le estás dando, como la vez pasada decíamos, si hay algo de valor que le vas a dar a alguien que sea esto, no hay nada de valor que le puedas dar o que dé este mundo que se compare con esto, y que era el reconocimiento de que es el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces hay veces que cuando estamos ayudando a una persona, no la estamos ayudando como que Él es perfecto, Dios también le dio todo y Él también es luz. O sea, si le vas a dar algo material, no se lo mandes nada más así, lo material, aquí está. No, porque eso no va a ser de verdadera ayuda. La verdadera ayuda es cuando tú lo estás reconociendo que también es el Hijo de Dios y también tiene poder en Él y también está Dios en Él y es uno con Él. Entonces le estás ayudando más que la cosa material que le estás dando. ¿Sí más o menos me expliqué? Ok. Este número 2 romano estuvo difícil, bueno, para mí así me colapsó, pero ya quedó. Sí, bueno, ¿cómo te explico que? Por eso se llama un curso en milagros, ¿no? Nos vamos al número 3, ¿les parece bien? ¿3 romano? ¿Alguna pregunta antes de que continuemos? Porque luego ya vamos a andar más allá que para acá y se van a querer regresar. Así que, Sandra. Sí, es como explica Jean-Pierre Mallet, en pedir todo en benevolencia, que sea mi bien y el de todos los involucrados, es ese salto de tiempo que tú dices, porque él explica que cuando actúas así en esa benevolencia, donde estás pidiendo tu bien y el de todo, es un brinco enorme el que se da.
Mira, sí y no. Sí, ¿por qué? Porque estás pensando en el beneficio de todos. ¿Sí me explico? Pero aquí a lo que yo más me estoy refiriendo es a cuando tú le estás poniendo a tu hermano otra vez en el altar donde Dios lo tenía. Que a lo mejor cuando le dije, menso, lo bajamos. Y entonces lo vuelvo a subir y le digo, santo. Entonces es como que, ¿sabes qué? Es que a él le corresponde estar ahí porque el Padre ahí lo puso y yo lo he querido estar bajando de allí. Entonces, cuando tú dices, quiero pedir algo para mi hermano, aquí pues tú estás diciendo, hablando del pedir, y lo que te dice el curso Milagros en lecciones más adelante es, cuando ya se te dio que tienes que andar pidiendo, en todo caso vas a agradecer, ¿sí? Entonces es como que una redundancia el que tú pidas algo porque Dios te lo dio todo en tu creación, estás hecho a su imagen y semejanza. Entonces lo que estamos haciendo es tener un reconocimiento de que sí se tiene, un reconocimiento de que yo estaba en el error, estaba negando que se me había dado. Esto es súper importante. Hagan de cuenta que, por ejemplo, ya ven que el martes estábamos hablando acerca de la ley de la atracción, y que cuando nosotros estamos, de que dices tú, bueno, y entonces, ¿cómo le hago? Ya me dijiste cómo no hacerle, entonces, ¿cómo le hago? Entonces, cuando yo te decía, cuando dices, me encantaría que esto fuera así, déjame le pido al Padre que esto, lo otro, aquello, etcétera, y te dicen, no, tú estás en el paso 1, la ley de la atracción eso lo maneja como el paso 1, tienes que irte al paso 3, y tú dices, ¿y cuál es el paso 3? Pues reconocer que ya se te ha dado, y sentir que ya se te ha dado, y estar en esa fe plena de que ya se te ha dado. Entonces ellos dicen, cuando tú estás en, es que no me lo ha dado, entonces tú estás diciendo, el Padre no me ama, no me lo ha dado, el Padre es injusto, no me lo ha dado, o me ama más o menos porque a veces me da, a veces no me da. Entonces te dicen, no, o sea, tú estás en una negación, tú estás en una resistencia de la verdad del Padre, de que el Padre ya te lo ha dado todo, y tú estás negando al momento que tú dices, me encantaría que me lo diera, y te dicen, no, es que ya se te dio, lo que te falta es un reconocimiento, una aceptación, y en todo caso un agradecimiento por adelantado, y decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ahorita no lo veo, pero yo sé que ya se me dio. ¿Sí más o menos me explico cómo? Entonces, eso es hablando de que estás pidiendo algo, a lo mejor para el otro, pero entonces estás reconociendo que a tu hermano no se le dio y a ti sí, o que a ti sí te escuchan y al otro no. Entonces es como que, a ver, espérame, no, al otro tampoco se le ha negado. Entonces estoy reconociendo que a él también se le ha dado, como a mí se me ha dado y a todos se nos ha dado. Estoy reconociendo que estoy en un error, que mi hermano también está en un error, pero no quiere decir que este error no se pueda cambiar. Claro que se puede cambiar. Ahora es solamente un reconocimiento, es arrepiéntete de tus pecados, dicen por allí. Arrepentirse de tus pecados es arrepentirte de esos errores de negación, de que negué que ya me lo habían dado. ¿Más o menos quedó? ¿Sí se fijan cómo es súper diferente? Porque entonces cuando tú dices, voy a pedir por mi hermano algo, tú dices, o sea que el Padre es injusto. O sea, a ti sí te oye y al otro no. O a ti sí te da y al otro no. No. Estoy en un reconocimiento de que estaba negando la benevolencia del Padre. Oye, hijita, ¿y si cuando hacemos un decreto? Es que somos creadores, mamá. Cuando tú dices, mira, un decreto, fíjate cómo se oye. Es como cuando el Padre dijo, que se haga la luz. Y es como un decreto, una orden, un mandato. ¿Sí me explico? Sí. Hay una de las lecciones del curso Milagros que dice, que es la frase de ese día, que haya luz. Y tú estás diciendo que haya luz. Y todo el día estás diciendo que haya luz. Es un decreto. Entonces cuando tú dices, gracias Padre porque ya me has dado esto, es un decreto.
estás co-creando con el Padre, estás afirmando y creando en tu vida. Por eso le dicen co-crear, porque el Padre ya te lo había dado, tú nada más lo estás reafirmando. Sí, sí. Entonces, al decretarlo, tú lo estás reafirmando que ya te llegó. Sí, tú estás creyéndolo. Uno mismo lo está creyendo. Por eso dicen, antes de que lo pidas, Dios ya te lo habrá dado. Sí. Y el hecho de decir, los que tengan más se les dará más y los que tengan menos se les dará menos. Es cuando tú, por ejemplo, por ley de atracción, cuando tú tienes dinero y tú dices, oh, yo tengo mucho dinero, yo tengo mucho dinero, yo tengo mucho dinero, estás haciendo ese decreto todo el tiempo, sí tengo, porque lo estás viendo y más se te está dando. Está fluyendo. Sí, pero el que no tiene dices que no tengo, y por ley de atracción tú dices no tienes, y también es un decreto, estás diciendo no tengo, y el universo dice pues que no tengas. Muy bien, sí. Entonces, cuando dicen al que tiene más se le dará y a aquel que no tiene, lo poco que tiene se le quitará, es porque seguimos enfocados en que sí tengo y el otro sigue enfocado en que no tiene. Sí. Entonces, el que no tiene tiene que empezar a decir que sí tiene, porque se está poniendo ahora sí del lado del pensamiento de Dios. Sí tengo salud. Sí tengo. Soy sana. No nada más dinero. Soy sana, soy próspera. Exacto. Okay. Sí, más o menos quedó también eso. Y otra vez volvemos con la palabra aceptación y reconocimiento, o la denegación en este caso. ¿Sí quedó? ¿Quedó alguna pregunta, algún comentario? ¿Seguras? Bueno, ¿seguras que puedo pasar al 3 romano? Es súper importante, fíjense bien. Por ejemplo, a mí me decían cuando tú quieres algo y tú dices, no, pues a ver si se me hace, pues entonces tú estás diciendo que Dios es de amor condicional. O sea, lo tienes que convencer para que te dé. O tienes que hacer algo para convencerlo de que te dé, condicionado. Y te dicen, Dios no es de amor condicional. Dios es amor incondicional. Y así como tú te mantienes con pensamientos positivos y te llega positivo, si tú te mantienes en pensamientos negativos, se te va a dar negativo. Entonces hagan de cuenta de que aquí no hay, es como que el universo está obligado a darte la calidad de lo que tú estás pensando. Entonces por eso te dicen, cuando tú, lo vimos el martes, cuando tú sientes algo en tu interior, luego eso se empieza a manifestar afuera. Pero puede ser positivo, puede ser negativo. Y digamos que el universo está obligado a manifestar afuera según lo que tú estás sintiendo. Entonces, si tú sientes que sí hay algo, eventualmente tiene que aparecer ese algo, ya sea positivo o negativo. Así que es preferible que sientan algo positivo. Lo que te dicen en la ley de la atracción es, procura practicar pensamientos que te hagan sentir muy bien todo el tiempo. ¿Sí? De hecho, la oración que les mandé por audio decía, voy a procurar eliminar de mi mente pensamientos, ¿cómo decía? De miedo y no sé qué otra palabra decía exactamente. Pero a lo que te dice es, voy a procurar quitarlos de mi mente, porque cuando yo los estoy rumiando, más de eso estoy sintiendo y sigue apareciendo. ¿Sí? Un ejemplo. Yo hace muchos años atrás pensaba, ¿cómo le voy a pedir a Dios si
está toda la gente tan necesitada de enfermedades, de dinero y de pobreza o de lo que tú quieres, de alguna calamidad. No le voy a pedir a Dios porque pobrecito, pues ahí está uno machacándole, dame esto, dame el otro, y el pobre está ocupado con muchas otras gentes. Y entonces a mí me dijeron, pero si el Padre es omnipotente, Él puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces allí hice el cambio, ¿ves? Bueno, ya, era todo. Sí, y más adelante pues vamos a entender este tipo de pedir de manera diferente, porque más adelante en las lecciones te van a enseñar que dar es recibir. Entonces cuando tú estás dando, no sé, digamos, paz interior, tú le recibes. Cuando tú das amor, tú lo recibes. Cuando tú das cualquier tipo de bendición, tú lo vas a recibir, ¿no? Entonces, de hecho, en un tiempo me agarré de que muy disciplinadamente estar mandando ese tipo de bendiciones, y lo hacía por más de 30 minutos, y ahí estaba, dale. Y entonces era como que me decían, ándale, ahora sí estás a imagen y semejanza del Padre, que el Padre se la vive dando, y tú ahora estás dando y dando y dando, ¿sí? Entonces aquello que tú estás dando, te vas a dar cuenta que es porque tú ya lo tienes, siempre lo has tenido. Pero al momento que tú lo empiezas a practicar, pues es como cualquier cosa, ¿no? Al momento que lo practicas es cuando lo conoces, pero eso ya vendrá más adelante, ¿no?